¿Alguna vez has sentido que la vida es una corriente implacable, un río que nunca deja de fluir con desafíos y dificultades? Hoy, quiero compartir contigo una historia que nos habla precisamente de eso. No es un cuento de hadas con soluciones mágicas, sino el viaje de un hombre común, como tú o como yo, que aprendió la lección más importante de todas: no se trata de esperar a que el río se seque, sino de aprender a cruzarlo. Desde muy temprana edad, la vida de Daniel estuvo marcada por una sombra que ningún niño debería conocer, la de la pérdida. Tenía solo 8 años cuando su padre, el pilar de su hogar, el centro de su pequeño universo, falleció de forma repentina. A esa edad, mientras otros niños construían castillos con juguetes, Daniel aprendía a construir murallas alrededor de su corazón. Descubrió el silencio pesado que se instala en una casa cuando las risas de un padre se apagan para siempre, y conoció el dolor mudo de ver a su madre llorar en las noches, creyendo que nadie la veía. Sus preocupaciones infantiles fueron reemplazadas por preguntas adultas: ¿alcanzará la comida para la semana? ¿O cómo puedo hacer que mamá no se sienta tan sola? La inocencia, esa etapa mágica y efímera, le fue arrebatada por una realidad demasiado dura. Tuvo que crecer a la fuerza, madurar antes de tiempo. Se convirtió en el pequeño hombre de la casa, acompañando a su madre al mercado, cuidando de sus hermanos menores y asumiendo, con cada año que pasaba, más y más responsabilidades. Era como si la vida lo estuviera entrenando para una batalla sin fin. Y lo más sorprendente es que, en medio de ese dolor silencioso, Daniel jamás se quejó. Guardaba todo dentro de sí, con la sabiduría prematura de quien entiende que la vida no siempre te pregunta si estás listo. Simplemente te arroja al agua y confía en que aprendas a nadar. Con el paso de los años, Daniel no solo aprendió a nadar, se convirtió en un experto en mantenerse a flote en medio de una tormenta perpetua. La escuela, sus sueños de niño, todo quedó en un segundo plano. Entendía que su realidad no le permitía esos lujos. Mientras sus compañeros de clase hablaban de ser doctores o astronautas, él solo pensaba en cómo asegurar el almuerzo del día siguiente. A los 14 años, ya trabajaba en lo que encontrara: ayudante en un taller mecánico, vendedor ambulante en las calles, cargador en el mercado central. Su cuerpo se fortaleció antes de tiempo, pero su alma se hizo pesada, cargada con el peso de una adultez impuesta. Cada día era una repetición del anterior: despertar antes del amanecer, trabajar hasta el agotamiento, volver a casa y tratar de ofrecerle a su madre una sonrisa que no sentía. Y aunque la gente a su alrededor lo admiraba por su madurez y su sentido del deber, nadie sabía cuántas noches lloró en secreto, cuántas veces deseó, aunque fuera por un instante, ser simplemente un joven sin tantas cargas. Pero esa era una debilidad que no podía permitirse. Una familia dependía de él, y esa era razón suficiente para silenciar su propio dolor. Lo más difícil no era el esfuerzo físico. Era la sensación de que su vida se estaba construyendo sobre cimientos de sacrificio, no de elección. Que cada paso que daba era dictado por la necesidad, no por la vocación. Que su camino había sido trazado por la ausencia y la urgencia, no por sus anhelos. Y en lo más profundo de su ser, una pregunta comenzaba a crecer como una mala hierba: ¿algún día todo este esfuerzo tendrá sentido? El tiempo, implacable, siguió su curso. Daniel se convirtió en hombre y, por un breve momento, creyó que al formar su propia familia, la tormenta por fin amainaría. Conoció a Laura, una mujer de espíritu fuerte y corazón dulce, y juntos soñaron con construir un hogar donde la paz fuera la invitada de honor. Se casaron llenos de esperanza, y por un tiempo, pareció que la felicidad finalmente había llamado a su puerta. Sin embargo, la vida, una vez más, tenía otros planes. Los problemas no desaparecieron, simplemente cambiaron de rostro.
Las preocupaciones de la infancia se transformaron en deudas, en cuentas de alquiler atrasadas, en la angustia de un trabajo inestable. Las discusiones con Laura comenzaron como susurros, pero pronto se convirtieron en gritos que llenaban la casa de tensión. Ella, que al principio era su mayor apoyo, comenzó a mostrar el desgaste de una lucha que parecía no tener fin. Y Daniel, acostumbrado a resistir en silencio, sintió como su último refugio, su hogar, comenzaba a desmoronarse. La pregunta en su interior se hizo más fuerte: ¿por qué todo tenía que ser tan difícil? ¿Acaso nunca conocería una etapa de su vida libre de esta batalla constante? En las noches, cuando todos dormían, se sentaba en la cocina a oscuras, sintiendo un vacío que lo consumía lentamente. Ya no era solo el cansancio del cuerpo, era el agotamiento del alma. Porque cuando la lucha es permanente, uno empieza a olvidar cómo se siente vivir en paz. Y entonces, llegó el punto de quiebre. Una mañana, Daniel despertó sintiendo una apatía tan profunda que ni las lágrimas podían aliviarla. No era tristeza, era algo más pesado, una resignación total. Se levantó y caminó por su casa como un fantasma. Vio a sus hijos dormir, a Laura preparándose para salir con el mismo cansancio en los ojos que él sentía en el alma. Cada tarea, cada pensamiento, se sentía como escalar una montaña. Ese día, por primera vez en su vida, consideró abandonar todo. No huir físicamente, sino rendirse por dentro. Dejar de luchar, dejar de intentarlo. ¿De qué servía tanto esfuerzo si el resultado era siempre el mismo? Salió de casa sin rumbo y se sentó en la banca de una plaza solitaria, bajo la sombra de un árbol. Con el rostro entre las manos, se dejó envolver por el silencio, ya no pidiendo soluciones, solo un respiro. Un momento de paz. Fue en esa quietud, en ese abismo de desesperación, cuando un recuerdo lejano emergió en su mente, las historias que la gente contaba sobre un viejo monje que vivía en las montañas, un hombre sabio que poseía una serenidad inquebrantable. Y por primera vez en mucho tiempo, una pequeña chispa de esperanza se encendió en su oscuro interior. Con una mezcla de escepticismo y una necesidad desesperada de creer, Daniel decidió emprender el viaje. No sabía si el monje era real o solo una leyenda, pero cualquier posibilidad de alivio merecía el intento. Caminó durante horas, luego tomó un autobús que lo dejó en las faldas de las montañas. A partir de ahí, siguió a pie por senderos estrechos, rodeado por un silencio que contrastaba brutalmente con el ruido incesante de su mente. El aire fresco y el sonido del viento entre los árboles comenzaron a calmar, poco a poco, la tormenta que llevaba dentro. Finalmente, en un claro escondido entre la vegetación, encontró un pequeño y sencillo templo. Y allí, meditando frente a un jardín de rocas, estaba él. Un anciano de mirada serena y postura firme, como si el tiempo no lo hubiera desgastado, sino esculpido. Daniel se acercó, con el alma desnuda, y se arrodilló sin decir una palabra. El monje lo observó durante un largo instante, y luego, con una voz suave pero firme, dijo: «Hijo mío, si has venido hasta aquí buscando huir de la vida, quizás no es la vida lo que debe cambiar». Aquellas palabras resonaron en el interior de Daniel con la fuerza de un trueno. Y supo, sin lugar a dudas, que había llegado al lugar correcto. El monje, con su andar pausado, invitó a Daniel a caminar con él hacia un río cercano que corría con fuerza entre las rocas. El sonido del agua era lo único que rompía el silencio. Daniel esperaba un consejo, una fórmula mágica, una respuesta. Pero el monje simplemente se detuvo en la orilla, observó la corriente y dijo: «Cruzaremos el río cuando se seque». Daniel, confundido, respondió: «Pero, maestro, este río nunca dejará de correr». El monje sonrió levemente. «Exactamente», dijo. «Y lo mismo ocurre con la vida.
Muchos esperan a que sus problemas desaparezcan para empezar a vivir, para ser felices, para encontrar la paz. Pero los problemas son como este río, siempre fluyen, siempre están en movimiento. Esperar a que se sequen es esperar algo que nunca sucederá. Aquella metáfora golpeó a Daniel con la fuerza de una revelación. Toda su vida había estado esperando. Esperando que las cosas mejoraran, que las deudas se pagaran solas, que la tristeza se fuera. Esperando que el río de sus dificultades finalmente se secara. Pero ahora lo entendía, el río nunca se seca. Hay que aprender a cruzarlo. Entonces, ¿qué se hace?, preguntó Daniel, su voz apenas un susurro. El monje se sentó en una roca. Se vive, respondió con calma. Se aprende a caminar con el agua hasta las rodillas, y a veces, hasta el cuello. Pero se sigue caminando. No esperas a que la corriente se detenga. Aprendes a moverte con ella, a usar su fuerza en lugar de luchar contra ella. Porque la verdadera fortaleza no nace de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de seguir avanzando a pesar de ellos. En ese instante, Daniel dejó de luchar. No porque se rindiera, sino porque por fin entendió. Comprendió que podía flotar, que podía dejarse llevar por la corriente sin ahogarse. Y algo que había estado roto en su interior durante décadas comenzó, silenciosamente, a sanar. Daniel permaneció varios días en el templo. No hubo más grandes lecciones, solo la práctica de la presencia. Barría las hojas del patio, preparaba el té, y cada mañana se sentaba con el monje a observar el río. El mismo río que antes simbolizaba su angustia, ahora le enseñaba sobre la constancia, el cambio y la aceptación. Sus problemas no habían desaparecido. Las deudas seguían allí. Su matrimonio necesitaba ser reconstruido. El futuro era igual de incierto. Pero él había cambiado. Ya no veía sus dificultades como un castigo, sino como parte del paisaje de su vida. Una tarde, el monje le dijo que era hora de regresar. ¿Y si todo sigue igual allá afuera?, preguntó Daniel. Todo seguirá igual, respondió el sabio, excepto tú. Con el corazón más ligero, Daniel emprendió el camino de vuelta. No era el mismo hombre. Llevaba consigo algo más valioso que las respuestas, una nueva forma de caminar. Al llegar a casa, el mundo exterior era el mismo, pero su mundo interior era completamente diferente. Había una calma en sus ojos que su esposa notó al instante. No intentó resolver todo de golpe. Empezó por lo esencial, estar presente. Escuchó a su esposa no solo con los oídos, sino con el corazón. Jugó con sus hijos no como una obligación, sino con entrega total. Una noche, su hijo le preguntó por qué la gente a veces está triste. Daniel lo abrazó y le dijo, porque la vida, como el cielo, tiene días de sol y días de lluvia. Pero incluso la lluvia es necesaria para que las flores crezcan. Poco a poco, su nueva actitud comenzó a abrir caminos que antes eran invisibles. Tomaba decisiones con más claridad, su energía estaba enfocada y su corazón, abierto. Y como un reflejo en el agua, su entorno comenzó a transformarse. Daniel entendió que la verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de seguir amando, trabajando y respirando en medio de ellos. Y así, sin milagros, encontró lo que tanto había buscado, no una vida perfecta, sino una vida profundamente vivida. Una vida en la que, finalmente, había aprendido a cruzar el río. La historia de Daniel es, en cierto modo, la historia de todos nosotros. Todos tenemos nuestros propios ríos que cruzar. Si este relato ha resonado contigo, si ha tocado una fibra en tu alma, te invito a que compartas en los comentarios qué parte de esta historia te ha hablado más fuerte. Juntos, podemos crear un espacio donde aprendamos a navegar nuestras propias corrientes.
Y si deseas que esta luz de esperanza llegue a más personas que podrían estar luchando en su propia orilla, considera compartir este video. Al hacerlo, no solo extiendes un mensaje, sino que te conviertes en parte de una comunidad que busca crecer y transformarse. Suscríbete para no perderte nuestras futuras historias y acompáñanos en este viaje de reflexión. Gracias por estar aquí, por escuchar y por ser parte de este camino.